En el video anterior construimos esta interfaz gráfica que facilita al usuario la creación de una base de datos SQLite. A continuación, procederemos a compilar este archivo de interfaz gráfica, este archivo .ui, en un archivo Python, en un archivo .py. Para ello nos apoyaremos en la herramienta PyUIC5, que es parte de PyQt5. Ok, nos hallamos dentro de Visual Studio Code. Anteriormente, en el video anterior, estuvimos explorando la estructura XML de este archivo de interfaz gráfica que creamos dentro de Qt Designer. Procedamos a la compilación. Nos dirigimos aquí al menú View, damos clic en el comando Terminal. Ok. Activemos el ambiente virtual. Para ello nos desplazamos a la carpeta Script y ahí utilizamos el comando Activate. Presionamos Enter y observemos que ya queda activo el ambiente virtual. La creación del ambiente virtual se realizó al principio de este curso. Ahora desplacémonos a la carpeta parte 17. Ahí ya estamos. Limpiemos aquí la pantalla a través del comando Clear. De acuerdo. Ahora sí, utilicemos el comando PyUIC5. El archivo de entrada será demo80 creación base de datos.ui. Para autocompletar he presionado tabulador, la tecla tabulador. El archivo de salida va a ser demo80 creación base de datos.py, un archivo Python. Presionamos Enter y la compilación ha finalizado. Podemos cerrar esta terminal, vayamos al explorador de archivos y aquí ya encontramos el archivo Python demo80 creación base datos. Es este archivo. Muy bien. Aquí dentro encontramos las importaciones de los componentes de la librería PyQt5. Luego viene la declaración, la definición de una clase llamada UI creación base datos. Observemos que esa clase cuenta con el método de instancia setup UI. Ese método es el que se encarga de construir, de crear la interfaz gráfica que definimos en Qt Designer. Todas las instrucciones Python que son necesarias para reflejar esa interfaz gráfica. Por ejemplo, aquí encontramos el componente QBox Layout que representa el layout vertical. Aquí se encuentra el label con el texto o que tiene nombre LBL, nombre base de datos. Luego está el componente de entrada de datos QLineEdit. Más adelante encontramos el botón, el objeto QPatchButton y al final otro label, un objeto QLabel con el nombre LBL resultado. Dentro del método ReTranslateUI se asignan los textos para los componentes. Este es el título de la ventana. Este es el texto que tiene el label con nombre de variable LBL, nombre base datos. Ahí se están asignando esos nombres a los componentes, esos labels. Y aquí está el texto para el botón. Vale. Ahora creemos un archivo Python auxiliar para lanzar esta interfaz gráfica. Vayamos al explorador de archivos. En la carpeta parte 17, ahí creamos el archivo demo80 aplicación creación base datos.py. De acuerdo. Empecemos aquí con la importación del módulo sys. Ahora desde PyQt5, Qt widgets, desde ahí importamos QApplication y también QDialog. Desde el archivo demo80 creación, a ver qué pasó aquí, creación base, tiene que quedar en minúscula, base de datos.
Desde ahí importamos la clase UI creación base datos. Ahora definamos una clase personalizada que herede de QDialog. Llamemos a esa clase aplicación creación base datos. Heredamos de QDialog. A continuación, definimos el inicializador, el constructor de un objeto de esta clase. Cuando presionamos tabulador o enter, automáticamente Visual Studio Code autocompleta el código. Aquí se está realizando la invocación del inicializador de QDialog, de la clase padre, de la superclase. Luego invocamos el método de instancia inicializar guy. Ese método aún no existe, necesitamos crearlo. Inicializar guy, especificamos self para que se convierta en método de instancia. Creemos un objeto de tipo UI creación base de datos. Aquí necesitamos, después de crear el objeto, invocar el método setupUI. Pasamos como argumento la instancia self. Self es de tipo QDialog, que es el tipo de dato que necesita setupUI para construir la interfaz. Hacemos visible ese diálogo. Antes de continuar con la implementación de la clase, por fuera creamos la función main. Esa función va a representar el punto de entrada a la aplicación, el entry point. Creemos un diálogo de tipo aplicación creación base de datos. La instrucción anterior nos sirve para crear una aplicación Qt. Ahora, desde el módulo sys invocamos la función exit. Pasamos como argumento add.exec. Ahí está. Ahora, comprobemos que este sea el archivo que se está lanzando desde la línea de comandos. Si pasa esa prueba, entonces invocamos main. Podemos ejecutar y ahí aparece la interfaz que construimos en el video anterior dentro de Qt Designer. Cerremos esto. Bueno, antes una aclaración. El usuario debe escribir un texto en este campo de texto. Ese será el nombre de la base de datos. Cuando haya escrito el nombre, entonces hacemos lo siguiente. Cuando el usuario ya presione el botón crear base de datos, se valida que el usuario haya escrito algo en ese campo de texto. Si pasa esa prueba, entonces se procede a la creación de la base de datos SQLite. Cerremos esto y aquí dentro del método inicializar guy asociamos un listener, una función que actúe, que responda a la pulsación, al clic sobre ese botón. Ese botón se llama btn crear o creación, no recuerdo. btn crear base de datos. Ahí está. .clicket.connect. Asociemos la función crear base de datos. Será una función, un método de instancia de esta clase. Aquí dentro definimos el nombre de la base de datos. Nombre base datos. Desde el componente txt nombre base datos obtenemos el texto ahí escrito. Para ello utilizamos la función text. Como esta función retorna una cadena de caracteres, podemos remover el espacio en blanco que haya al principio y al final de la cadena. Para ello nos apoyamos en la función strip. Calculemos aquí la longitud de esa cadena. Si hay texto, realizamos cierta operación, que es la que consiste en crear la base de datos. En caso contrario, le informamos al usuario el siguiente mensaje. Escribamos aquí cell.ui.lbl resultado. Ahí especificamos el texto que indique lo siguiente. Debe escribir
un nombre válido para la base de datos. Al principio coloquemos aquí un texto que diga resultado. Ok. Ahora, cuando haya texto ahí, entonces procedemos a la creación de la base de datos. En un bloque try except realizamos estas operaciones. Establecemos una conexión. Bueno, aquí nos falta algo. Necesitamos importar el modo SQLite 3. Ok, entonces aquí podemos decir SQLite3.connect y aquí especificamos el nombre de la base de datos. Hacemos lo siguiente. Utilizamos esta interpolación de cadena. Aquí vendría el nombre base de datos y la extensión va a ser .db. Ok. Luego podemos especificar en el label lbl resultado el siguiente texto. Resultado. La base de datos se creó correctamente. Punto. Pero esto puede generar un error. Entonces, aquí utilicemos, a ver, la clase error de SQLite 3.error. Dejemos aquí, a ver, un nombre variable, llamémoslo e, y especificamos un texto en el label resultado. Escribamos aquí resultado, dos puntos. Hay problemas con la creación de la base de datos. Dejemos ese mensaje genérico con la creación de la base de datos. Listo. Cuando todo haya finalizado, aquí comprobamos, bueno, que el objeto conexión no sea nulo. Si no es nulo, entonces cerramos la conexión por medio del método close. Ok. Entonces podemos lanzar la aplicación. Si el campo está vacío, nos aparece este mensaje. Debe escribir un nombre válido para la base de datos. Bueno, aquí nos falta, digamos, ampliar ya sea el label o hacer que sea multilínea. Escribamos aquí, por ejemplo, demo 80. Ese será el nombre de la base de datos. Demos clic en el botón crear base de datos. Aquí nos dice la base de datos se creó correctamente. ¿Cómo validamos que ese archivo se haya creado? Cerremos aquí la aplicación. Ok. Abramos el explorador de archivos y aquí se encuentra el archivo demo80.db. Ese archivo debería quedar aquí dentro de la carpeta parte 17. ¿Cómo le hacemos? Aquí a la hora de invocar el método connect decimos parte 17 y ahí vendría el nombre de la base de datos. Eliminemos este archivo demo80, demos clic aquí en delete. Ok, aceptamos. Volvemos a lanzar la aplicación. Escribamos demo 80. Clic en el botón crear base de datos. La base de datos se creó correctamente. Cerramos la aplicación y notemos que el archivo demo80db se encuentra en la carpeta parte 17, en la misma carpeta de este archivo Python. Genial. Llegamos al final de esta demostración Python. Hasta la próxima.